Claro, las voces y se agitan las aguas, doctora María Amparo Casar, en tu juicio estas horas, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí con el tema con el escándalo del momento, porque pues no podemos ir del día. Bueno, sí, pero, del momento. Porque ya venía de atrás arrastrado. Qué bueno que lo dices, porque sí, en efecto, viene de atrás y viene de, pues, inicialmente, cuando menos aquí en México, de la revelación, una de las, en Estados Unidos, en Nueva York, sí, de la investigación que se llevó a cabo y se revela ahí por primera vez que en México hubo un soborno a funcionarios del gobierno por $10.5 millones. Entonces viene desde entonces, tienes toda la razón, simplemente que a raíz de un reportaje pues, hecho por Carmen Aristegui y por Quinto Elemento, un consorcio de periodistas que tienen a su vez contraparte en países de América Latina, pues sacan este reportaje en donde pues se habla de lo que delata o relata, las dos cosas, las dos caben, delata y relata, pues uno de los testigos, digamos, protegidos de todo el caso de Odebrecht, ¿no? Aquí hay que decir que en Brasil la Fiscalía ha seguido este método, ¿sí?, de la que se llama de la delación premiada, que quiere decir que a todos aquellos involucrados en actos o en redes y en actos de corrupción que cooperen con las autoridades, pues tendrán por un lado multas millonarias, hay que decirlo, multas multimillonarias, te diría yo, son miles de dólares que está pagando Odebrecht, así se habrá hinchado, o sea, a cambio de multas y a cambio de penas mucho menores de las que hubiera recibido en caso de no cooperar, incluso arresto domiciliario. Algo que se ha revelado que me parece inconcebible, increíble, en fin, de otro planeta, que esta compañía Odebrecht, multinacional, constructor, en fin, tiene un departamento especializado para sobornos, una dirección general de sobornos o de acuerdos o de arreglos, y que fue a través de esta oficina como se contactó con un político mexicano joven con posibilidades de gran influencia en el gobierno actual, desde que andaba él como responsable de los vínculos internacionales de la campaña del presidente. Y este delator, para aliviar un poco su pena carcelaria, en Brasil, ha declarado que Emilio Lozoya habría recibido dinero, $4.100.000 primero, durante el mes entre marzo y noviembre, diciembre de 2012, para irnos arreglando, irnos entendiendo, porque cuando él llegara a un puesto de mayor influencia, le garantizaría a esta empresa, este consorcio Odebrecht, le garantizaría contratos, y como de hecho sucedió con los contratos multimillonarios para la refinería, entre otros, de Tula Hidalgo, por ejemplo, ¿no? Ayer hablábamos con el vocero presidencial, decía que es absolutamente absurdo, que es falso, ligar una cosa con la otra. Ligar el caso de Brecht, que nadie lo puede negar. Exactamente. En efecto, ese es el comunicado, bueno, o la conferencia de prensa que ofrece Eduardo Sánchez, el vocero de la presidencia, en donde dice que no se puede ligar. Y en efecto, o sea, hasta ahora lo que tenemos son dos cosas. Uno, el reportaje mencionado con base a las declaraciones de este individuo encargado de la División de América Latina, en particular de México, Luis Veil de Meneses, ¿sí?, que hace toda esta historia, y que el abogado de Lozoya dice, bueno, o el propio Lozoya lo dice en los twitters, pues que es muy fácil para estos testigos protegidos, digamos, imputar delitos con tal de rebajar sus penas, y que en ese sentido pues no tienen por qué ser creíbles sus dichos. El hecho real es que está este reportaje basado en esas declaraciones, y por otro lado está lo que reveló Mexicanos contra la Corrupción de los digamos, de las fichas de depósitos, de las 7 transferencias a favor de esto Latin American Nation Capital Holding desde Antigua, ¿no? De un banco propiedad
de Odebrecht, ¿sí? Y de ahí cómo están, bueno, pues estos ayer hablamos con tu reportero. Así es. El reportero de Mexicanos contra la Corrupción, que llevó a cabo esta investigación y que tiene sus contactos con la Fiscalía, por un lado con la Fiscalía de Brasil y por otro lado con los consorcios de periodistas en Perú, en Panamá, en Colombia, etcétera. Quinto Elemento es el caso de México. Entonces, con base en estas, digamos, 3 consorcios de periodistas, por decirlo de alguna manera, Carmen Aristegui, Quinto Elemento, y en el caso de Mexicanos contra la Corrupción, que fue quien reveló las fichas de depósitos, se arma esta historia. Es cierto lo que dice el abogado de Javier Coello Trejo, sí, en el sentido de que, bueno, pues, no son más que imputaciones. Todo esto tendrá que pasar por el proceso, por el debido proceso de la Procuraduría, en donde se tendrán que ligar esas cuentas, por un lado, y esos dichos, por el otro, del testigo protegido, para poder vincular a esos funcionarios. Antes se hablaba de 5 funcionarios, ahora se habla de más de 5 funcionarios, se habla de 10 funcionarios o de 11 funcionarios en particular, 5 de ellos de Pemex y 6 de otras, digamos, de otras dependencias del gobierno mexicano. Hay que vincular ese dinero y esas declaraciones con los funcionarios. Hasta ahorita son, en efecto, sospechas fundadas que tendrán que ir siendo sustentadas para poder tener una, antes se llamaban averiguaciones propias, Pepe, ahora se llaman carpetas de investigación por parte de la Procuraduría. ¿Qué sorprende en este caso? Pues sorprenden varias cosas. Primero, lo adelantado que van las investigaciones en otros países, tan adelantados que tú sabes, hay 2 expresidentes indiciados. ¿En prisión? Bueno, unos prófugos, otros procesados, otros indiciados. Así es. Otros, sí. Pero muy adelantados. En el caso de México, se sabe que cuando fue el procurador Cervantes en febrero, si no me falla la memoria, a Brasil, bueno, pues se firmó el famoso Pacto de Brasilia. México tiene que esperar a que Brasil le mande a México la información, sí, que es el país que empezó más tarde las investigaciones, porque las empezó a partir de diciembre, y entonces una vez que manden por la vía jurídica las declaraciones de todos estos implicados, sí, de todos los que declararon en contra de funcionarios mexicanos, una vez que eso llegue a la Procuraduría, entonces, sí, la Procuraduría las integrará a sus carpetas de investigación, y tampoco nos hagamos ilusiones, no sabremos entonces esos nombres, porque violarían el debido proceso si el procurador entregara los nombres, los hiciera públicos, sí, claro, a los medios, a ti, a mí, a quien fuese, ¿no? Entonces, para satisfacción de la opinión pública todavía falta, Pepe, para que sepamos realmente. Lo único que se sabe, por cierto, es que hubo un soborno de 10.5 millones, están las fichas de depósito para comprobarlo. Ahora hay que trazar eso a los funcionarios públicos. Todo indica, todo apunta, lo hemos leído en las crónicas, a Emilio Lozoya, porque ese es el nombre que dio el señor Luis Veil de Meneses. Ahora, del dicho al hecho, pues necesitamos las pruebas. A ti y a mí nos toca reportar la información que nos llega, y eso es lo que estamos haciendo. No estamos inculpando a nadie, simplemente estamos dando los elementos que la Procuraduría o no quiere o no puede dar. Y esa es la frustración de la opinión pública mexicana cuando contrastas con lo que ha pasado en Perú, en Panamá, etcétera. Claro, México no ha firmado, como firmó con otros países, estos convenios llamados estos acuerdos reparatorios. México no los ha firmado todavía, así que no se sabe. Estos acuerdos reparatorios quiere decir que nos pagan aquí el daño que se causó, pero a cambio de eso no se puede juzgar
a los funcionarios de Odebrecht. Sí a los funcionarios mexicanos, pero a los de Odebrecht no se les puede en México, ¿no? Así es como está el panorama y bueno, pues la noticia que tenemos, la novedad de hoy a mediodía es que en efecto está llamado a declarar en la Procuraduría formalmente a declarar ahora ante la Procuraduría tenemos General que saber si está citado como qué, como testigo o está o probablemente imputado. Lo dijo el abogado, lo podemos poner de vuelta lo que dijo Javier Coello este mediodía. Lo que dijo Coello Trejo es muy importante en calidad de qué lo están citando. Vamos a escuchar. Sí, mire, el día de hoy recibimos el citatorio para el día 17, nada más que no me define bien la hora, ahorita voy a hablar. Sí, nosotros lo solicitamos desde mayo. Y ahorita estoy viendo el citatorio, el acuerdo lo citan como imputado. Pero ahí está ya la respuesta. Lo citan como imputado, quiere decir que hay sospechas fundadas de responsabilidad y entonces pasado mañana sabremos, ¿sí?, cuando informe la Procuraduría o cuando informe su abogado qué fue lo que le preguntaron y qué fue lo que contestó Lozoya. Lo que vaya a contestar Lozoya pues lo damos por descontado, ¿no? Ahora habrá que esperar a las pruebas de la Procuraduría, Pepe, ni modo, así son los caminos de la justicia. Lo que uno se pregunta es hasta dónde, ¿sí? Porque la Fiscalía brasileña sí tiene esta idea de dar información a la gente que hace periodismo de investigación. La Procuraduría en México pues es más, ¿qué le ponemos?, cautelosa en dar esta información y está cuidando, por ponerlo de una manera muy elegante, el debido proceso que merece cualquiera. Pero ahí están no los fundamentos, pero ahí están las hebras que apuntan hacia que un funcionario, en palabras de Luis de Meneses, pudo haber recibido 4 millones primero y 6 ya siendo funcionario. Muchas gracias, doctora Casar. Gracias. La doctora María Amparo Casar, todavía a estas horas en su juicio. Cautelosa, para que no nos denuncien. Prudente, para evitar cualquier arruguita en el debido proceso. Demandar, si no, te pueden demandar por daño moral.